Hola, hoy les voy a hablar sobre la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos o volumen de control, concretamente de los dispositivos de flujo que están operando en estado estacionario. Les recuerdo que en una clasificación muy personal empecé por describir los dispositivos cuya característica principal era el cambio de energía cinética. Entre estos dispositivos estaban las toberas y los difusores. También les recuerdo que todos estos videos los pueden encontrar en mi canal en la lista de reproducción que se titula Primera ley para sistemas abiertos o volumen de control. Hoy les voy a hablar sobre los dispositivos que traen energía de fluido, es decir, sobre los dispositivos cuya característica principal es el trabajo o la potencia. Y entre ellos les voy a hablar de los dispositivos que traen energía del fluido y la transforman en una salida de trabajo o potencia. Pero antes les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Pueden escribir a través de este número por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Para empezar con la descripción, y voy a hablar concretamente de lo que son las turbinas, y es importante resaltar que voy a hablar de las turbinas de vapor o gas, es decir, turbinas que utilizan como fluido de trabajo lo que es vapor o gas. Es importante este punto porque hay varios tipos de turbinas. Están las turbinas eólicas que aprovechan la energía del viento para generar una salida de potencia o trabajo. Están las turbinas hidráulicas que aprovechan la energía de los líquidos para generar una salida de potencia o trabajo. Y están las turbinas de vapor o gas que aprovechan la energía interna, en este caso del fluido, para generar una salida de potencia o trabajo. En la descripción empiezo de manera general y dice: de manera general es posible decir que las turbinas son dispositivos mecánicos que aprovechan la energía potencial e interna del fluido para producir una salida de potencia o trabajo. Y acá vale la pena resaltar lo que viene a ser la parte que dice para producir una salida de trabajo o potencia, porque ese es el objetivo principal de la turbina. También vale la pena resaltar lo que es que esta salida de potencia o trabajo se conoce como salida de potencia o trabajo de flecha o eje. Y esto es que a grueso modo se puede decir que las turbinas, dentro de las turbinas hay unos álabes. La energía del fluido se aprovecha para mover estos álabes y a su vez esos álabes mueven lo que viene a ser un eje rotatorio. Este eje rotatorio es lo que se conoce como flecha. Acá les traigo un esquema. Este es el esquema típico que se presenta en los libros de texto para describir lo que vienen a ser las turbinas. Hablando del primer esquema, donde lo primero que voy a hacer es trazar lo que viene a ser la frontera del sistema. Les recuerdo que la frontera del sistema se traza a través de una línea punteada. En el caso del volumen de control se conoce como superficie de control y se utiliza para delimitar lo que viene a ser el volumen de control, que en sí es la región del espacio que voy a estudiar. Entonces esto va a delimitar lo que es el volumen de control. Acá tendría lo que viene a ser el eje rotatorio o la flecha, y eso se utiliza para señalar lo que viene a ser el trabajo o la salida de potencia. Entonces esto representa lo que viene a ser la flecha. Como podemos observar, la turbina está conformada por una entrada en este caso y una salida. Como estamos hablando de vapor de agua, en la entrada por lo general se suele poseer vapor en estado sobrecalentado. Es decir, que este vapor que está acá en la entrada suele estar en un estado sobrecalentado. Eso es porque por lo general proviene de una caldera donde se le agrega calor, o se le agrega energía en forma de calor, hasta llevarlo a un estado sobrecalentado. Luego esta energía va a ser aprovechada en la turbina. En el segundo esquema que les presento acá, tengo un tipo especial de turbina, y esta turbina se conoce como turbina que opera por etapas. Es decir, no son dos turbinas, aunque pareciera que fueran dos turbinas, pero no son dos turbinas. Es una sola turbina donde el gas se expande hasta cierto punto, se extrae una parte de este gas, luego el gas o el vapor continúa expandiéndose y se extrae el resto. Entonces esta línea punteada nuevamente viene a representar lo que es la frontera del sistema o la superficie de control, porque estamos hablando de un volumen de control, y tendría una entrada y dos salidas. Acá nuevamente se tiene representado lo que viene a ser la flecha o eje, y eso es para representar lo que viene a ser la salida de potencia o trabajo. En cuanto a las características, lo que yo llamo características son la transferencia de calor, el trabajo, el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial y el fluido que se utiliza. Para la transferencia de calor, por lo general se suele asumir que en las turbinas no hay transferencia de calor, es decir, que operan de manera adiabática. Ahora,
Utilizo la palabra por lo general porque si en el problema que se me presenta se dice que la turbina está perdiendo calor, entonces yo no puedo establecer que la turbina está operando de manera adiabática, sino que debo asumir la pérdida de calor que se me indique en el problema. En cuanto al trabajo, el trabajo en la turbina o la potencia en la turbina es lo más importante, porque es el objetivo principal, que es producir una salida de potencia o trabajo. Así que eso nunca puede ser igual a cero. En cuanto a la variación de energía cinética o el cambio de la energía cinética, por lo general se suele despreciar el cambio en la energía cinética, aunque en las turbinas sí se tiene un cambio de energía cinética, pero comparado con lo que viene a ser el cambio de entalpía se suele considerar despreciable, nuevamente a menos que se indique lo contrario. Y un ejemplo de ello lo tengo acá en este esquema, en el primer esquema que presenté para la turbina. Como pueden observar, acá tengo marcado lo que viene a ser una velocidad de entrada y tengo marcado lo que viene a ser una velocidad de salida. En este caso no puedo despreciar el cambio de energía cinética, sino que debo tomarlo en cuenta. En cuanto al cambio de energía potencial gravitatoria, por lo general se suele despreciar el cambio de energía potencial gravitatoria. Nuevamente, debo hacer la acotación que si se me indica, por ejemplo, lo que viene a ser la elevación de la entrada y la elevación de la salida, no puedo despreciar el cambio de energía potencial gravitatoria, sino que debo tomarlo en cuenta. En lo que respecta al fluido de trabajo, ya establecí que las turbinas que voy a estudiar van a trabajar con gas o vapor. Les recuerdo que la diferencia que hay entre gas y vapor es en cuanto a la sustancia. Si la sustancia que tengo puede experimentar un cambio de fase, lo voy a llamar vapor. En este caso podemos utilizar como ejemplo el agua. Si en cambio voy a trabajar con una sustancia que se supone que no experimenta cambio de fase, lo voy a llamar gas. Podría utilizar como ejemplo lo que viene a ser el aire. En cuanto a lo que compete al balance de materia, debo recordar que estoy trabajando o voy a trabajar con dispositivos de flujo que operan en estado estacionario. Si yo planteo lo que viene a ser el balance de masa o de materia, y lo voy a plantear en este caso en forma de taza, lo plantearía de la siguiente forma: la sumatoria de los flujos másicos de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida deben ser igual a la derivada de la masa con respecto al tiempo. Y eso lo que hace es marcar lo que es el cambio de la masa con respecto al tiempo dentro del volumen de control. Pero como estoy trabajando con dispositivos que operan en estado estacionario, las propiedades deben permanecer constantes con respecto al tiempo. Por lo tanto, la derivada de la masa con respecto al tiempo debe ser igual a cero. De acá lo que puedo establecer es que la sumatoria de los flujos másicos de entrada deben ser igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida. Si tengo una turbina convencional que se conforma por una entrada y una salida, ese balance de materia me quedaría como flujo másico de entrada, y en este caso voy a utilizar como subíndice al número 1, debe ser igual al flujo másico de salida, y en este caso voy a utilizar como subíndice al número 2, y este balance de materia sería para una turbina que está conformada por una entrada y una salida. Si por el contrario tengo una turbina que está trabajando por etapas, como la que tracé en el segundo esquema, entonces tendría que colocar que la sumatoria de los flujos másicos de entrada va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida. Y vamos a suponer que estoy utilizando como subíndice para la salida los números 2 y 3, y para la entrada lo que viene a ser el número 1. Y acá tendría el balance de materia o de masa para una turbina que está operando por etapa. En cuanto a lo que viene a ser el balance de energía, nuevamente estoy trabajando con un dispositivo de flujo que opera en estado estacionario. Entonces voy a plantear el balance de energía en forma de tasa de la siguiente forma. Sería la tasa de transferencia de calor menos lo que viene a ser la potencia asociada con el volumen de control, debe ser igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida multiplicando a la entalpía de salida más un medio de la velocidad de salida al cuadrado más la gravedad por la elevación de la salida. Debo tomar en cuenta tanto lo que viene a ser el término de energía cinética, que viene representada por un medio por la velocidad de salida al cuadrado, como lo que viene a ser la energía potencial gravitatoria. Luego, en el ejercicio, si no se me da ninguna indicación al respecto, voy a despreciar lo que sería la variación o el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial gravitatoria, menos lo que viene a ser el flujo másico de entrada multiplicando a la entalpía específica de entrada más un medio que multiplica la velocidad de entrada al cuadrado más la gravedad por la elevación de la entrada. Y ese va a ser el balance de energía. En el caso concreto, cuando tengo una entrada y una salida,
le voy a colocar acá una entrada y una salida. Tendría, debido al balance de materia o el balance de masa, que la masa de entrada va a ser igual, o el flujo másico de entrada debe ser igual al flujo másico de salida. Entonces puedo llamarlo simplemente flujo másico. Siendo así, podría plantear la primera ley o el balance de energía como la tasa de transferencia de calor menos cualquier potencia asociada con el volumen de control debe ser igual a lo que viene a ser el flujo másico multiplicando A. Y vamos a utilizar como subíndice el número 2 para la salida y el número 1 para la entrada. Entonces tendría el cambio de la entalpía, en este caso la entalpía de salida menos la entalpía específica de entrada, más un medio de lo que viene a ser la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado, y este término viene a ser lo que es el cambio de la energía cinética más la gravedad multiplicando a lo que es la elevación de salida menos la elevación de entrada, y ese término viene a ser lo que es el cambio de la energía potencial gravitatoria. Nuevamente, y es muy importante, debo leer el problema. Si él especifica algún cambio en la energía cinética, la debo tomar en cuenta. Si él especifica algún cambio en la energía potencial gravitatoria, lo debo tomar en cuenta. Y a grueso modo, estas son las consideraciones que debo hacer cuando trabaje un problema que utilice como dispositivo, o que el dispositivo sea una turbina que está operando con vapor o gas.